A veces uno cree que la vida te castiga simplemente por mala suerte, que los giros del destino son caprichosos y ajenos a nuestras acciones. Pero a mí, la vida me enseñó que no, que ésta te cobra por lo que haces cuando nadie te observa, en esos momentos en los que solo estás tú junto con tu conciencia, y el mundo exterior es solo una mancha borrosa a través del parabrisas. Mi nombre es Julián. Durante más de 20 años, mi oficina fue un sedán gris con olor a pino barato y tapicería desgastada. Ser taxista nocturno en estas tierras no es solo un oficio, es una condena voluntaria. Uno ve cosas que la gente de día ni siquiera puede imaginar. Uno escucha confesiones de pecadores, llantos de abandonados y risas de quienes ya no tienen nada que perder. El taxi se convierte en un confesionario sobre ruedas y yo en un sacerdote que no puede dar la absolución, solo conducir. Pero antes de aquella noche, yo era un hombre diferente. Tenía una familia, una esposa llamada Elena y 2 hijos que apenas veía porque mi vida transcurría entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Con el tiempo, el peso del anillo de matrimonio comenzó a sentirse como un grillete. Elena ya no me miraba como antes. Nuestras conversaciones eran listas de compras o reclamos por facturas sin pagar. La rutina, amigos, es el monstruo más silencioso. No tiene garras ni colmillos, pero te devora el alma poco a poco hasta que te deja hueco por dentro. Y cuando un hombre está hueco, cualquier cosa puede entrar a llenarlo. Era un martes de octubre. La ciudad estaba envuelta en una neblina espesa, de esas que parecen bajar del cielo para ocultar los pecados de los hombres. Yo había tenido una pelea fuerte con Elena antes de salir. Ella me acusaba de estar ausente, no solo físicamente, sino de espíritu. Y tenía razón. Yo ya no quería estar ahí. Me subí al taxi con una rabia sorda quemándome el pecho. Maldije mi suerte, maldije mi matrimonio y, en un momento de estúpida arrogancia, le pedí al universo algo diferente. Lo que sea, pensé, con tal de no sentir este vacío. Trabajé las primeras horas de forma mecánica. Llevé a borrachos que vomitaban verdades a medias y a enfermeras cansadas que se dormían antes de llegar a la siguiente esquina. Cerca de las 2 de la mañana, decidí alejarme del centro. Tomé la carretera vieja, una ruta que conecta los pueblos periféricos y que atraviesa una zona boscosa conocida como el Olvido. Es un tramo donde el alumbrado público es un chiste de mal gusto y donde los árboles parecen inclinarse sobre el asfalto como si quisieran atrapar a los viajeros. El radio del taxi solo captaba estática. Esa estática que parece formar voces si escuchas con demasiada atención. Bajé un poco la ventanilla para que el aire frío me despejara. El olor a tierra mojada y a pino era intenso. De repente, las luces de mis faros iluminaron algo en el kilómetro 31. Allí estaba ella. No era una mujer común. Estaba parada justo en el borde del abismo, donde la carretera se curva peligrosamente. Vestía un vestido de seda negro, tan oscuro que parecía hecho de la misma noche. Su piel era de un blanco casi irreal, como si nunca hubiera sido tocada por el sol. Llevaba el cabello suelto, largo y negro, moviéndose con un viento que yo, dentro del auto, no podía sentir. Mi primer instinto fue el miedo. Nadie camina por ahí a esa hora. Pero luego, el miedo fue reemplazado por una curiosidad malsana. Frené lentamente. El chirrido de los frenos rompió el silencio del bosque como un disparo. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla del copiloto. ¿Necesita transporte, señorita?, pregunté. Mi propia voz me sonó extraña, como si no fuera yo quien hablaba. Ella giró la cabeza. Sus ojos no eran normales. Eran grandes, profundos, de un color ámbar que parecía brillar con luz propia en la penumbra. Me dedicó una sonrisa
que no era de agradecimiento, sino de reconocimiento, como si me hubiera estado esperando. «A donde tú vayas, Julián», dijo ella con una voz que sonaba como el roce de la seda sobre la piel. Sentí un escalofrío. Yo no llevaba identificación a la vista. ¿Cómo sabía mi nombre? Pero la tentación, cuando es tan perfecta, te nubla el juicio. Ella abrió la puerta y se sentó en el asiento delantero, no atrás como todos los clientes. El interior del taxi se llenó de inmediato con un perfume embriagador, una mezcla de nardos frescos y algo más, algo antiguo, como el olor de las sábanas guardadas en un baúl de madera por décadas. «¿No te da miedo estar sola aquí?», le pregunté mientras ponía el coche en marcha. «Ya no», respondió ella, mirándome fijamente. «El miedo es para los que tienen algo que perder. Tú y yo, Julián, ya lo hemos perdido casi todo, ¿verdad?». Sus palabras se clavaron en mi pecho. Empezamos a hablar, pero no era una charla de taxista y pasajera. Ella comenzó a desnudar mis frustraciones. Sabía de mis peleas con Elena. Sabía de mi desprecio por mi propia vida. Me hablaba con una ternura que me hacía sentir importante, deseado, vivo. En ese momento, Elena era solo un recuerdo borroso y amargo. Esta mujer, que decía llamarse Beatriz, era la respuesta a todas mis plegarias silenciosas. Capítulo 3. El descenso al abismo. Beatriz puso su mano sobre la mía, la que estaba en la palanca de cambios. Su tacto era frío, de un frío que dolía, pero yo me obligué a ignorarlo. Me convencí de que era por el clima de la montaña. «Eres demasiado hombre para la vida que llevas», susurró, acercándose a mi oído. «Podrías ser libre. Esta noche podrías olvidar que eres un esposo, que eres un padre, que eres un esclavo de este cocho». Me miró con esos ojos ámbar y vi mi propio reflejo en ellos. No vi al Julián cansado y derrotado, vi a un hombre poderoso. La tentación me gritaba que la tomara. Olvidé mi hogar, olvidé mis valores. Beatriz me indicó que tomara un camino de tierra lateral, uno que llevaba hacia una antigua cabaña abandonada cerca de un arroyo. «Aquí», dijo ella, «aquí nadie nos verá. Aquí el tiempo no existe». Apagué el motor. El silencio se volvió pesado, casi sólido. Beatriz se acercó más. En la oscuridad de la cabina, su piel parecía emitir una tenue luminiscencia. Me preguntó una última vez, con un tono que ahora reconozco como una advertencia oculta. «Dime la verdad, Julián. ¿Eres un hombre libre? ¿No tienes a nadie esperándote en casa?». Miré mi anillo de matrimonio. La plata brillaba bajo la luz de la luna que entraba por el parabrisas. Pensé en Elena, en su rostro cansado, en los años de rutina. Y entonces cometí el error más grande de mi vida. Me quité el anillo y lo guardé en el cenicero. «No tengo a nadie», mentí. «Soy solo yo». Beatriz sonrió de una manera que me heló la sangre, pero ya era tarde. Me incliné para besarla. Sus labios eran suaves, pero no tenían calor. Al principio fue una explosión de placer, pero en cuestión de segundos la experiencia se transformó en algo espantoso. Capítulo 4. La máscara se rompe. Mientras la besaba, el perfume de nardos desapareció de golpe. Fue reemplazado por un olor que me hizo estallar el estómago, el hedor de la carne que ha estado bajo el sol por días, el aroma metálico de la sangre vieja y la humedad de una fosa séptica. Beatriz me rodeó el cuello con sus brazos. Sus dedos, que antes me parecieron delicados, ahora se sentían como garras de hierro. Abrí los ojos en medio del beso, y lo que vi me arrancó un grito que se quedó atorado en mi garganta. Su rostro se estaba cayendo, literalmente. La piel de Beatriz se desprendía en jirones grises,
revelando debajo un tejido muscular negruzco y lleno de larvas que se retorcían. Sus ojos ámbar desaparecieron, dejando paso a 2 cuencas vacías donde brillaba una chispa de odio ancestral. Su mandíbula se desencajó, revelando hileras de dientes afilados y amarillentos. «¡Mentiroso!», graznó la criatura. Su voz ya no era seda, era el sonido de huesos rompiéndose. «Negaste tu sangre, negaste tu pacto, ahora eres mío para siempre». Traté de separarme, pero ella tenía una fuerza sobrenatural. Me clavó las uñas en los hombros, atravesando mi camisa y mi piel. Sentí cómo su frío penetraba en mis venas, congelando mi sangre. El interior del taxi empezó a llenarse de una niebla negra y el aire se volvió irrespirable. En un acto de desesperación pura, recordé un pequeño rosario de madera que mi madre me había dado años atrás y que yo guardaba en la guantera como un simple amuleto. Con la mano que tenía libre, logré abrir el compartimento y cerré los dedos sobre las cuentas de madera. Al contacto con el rosario, la criatura soltó un alarido que no era humano. Era el grito de 1000 almas sufriendo. El agarre cedió y la vi retroceder contra la puerta del copiloto. «¡Vete al infierno!», grité con lo último que me quedaba de aliento. La puerta del taxi se abrió sola con una fuerza violenta. Beatriz, o lo que fuera ese monstruo, salió disparada hacia la oscuridad del bosque. No cayó al suelo, simplemente se disolvió en el aire como si fuera humo negro, dejando tras de sí un rastro de aquel hedor insoportable. No sé cómo encendí el coto. Mis manos temblaban tanto que la llave estuvo a punto de romperse. Salí de aquel camino de tierra como un loco, quemando neumáticos sin mirar atrás. Manejé hasta que las primeras luces del alba empezaron a teñir el cielo de un naranja sucio. Llegué a una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Entré al baño y me quité la camisa. Me caí de rodillas al ver mi reflejo en el espejo roto. En mis hombros, las marcas de los dedos de la criatura no eran heridas normales. Eran quemaduras negras, de un color obsidiana, que formaban la silueta de 2 manos. Y en mi pecho, justo sobre el corazón, había aparecido una mancha gris, como si mi piel se estuviera volviendo ceniza. Regresé a casa. Elena estaba en la cocina, preparando café. Cuando me vio, dejó caer la taza. El sonido de la porcelana rompiéndose fue como el final de una era. «Julián, ¿qué te pasó?», preguntó ella con una voz llena de terror. «Tus ojos están grises y hueles a muerte». No pude responder. Me encerré en la habitación y dormí por 20 horas. Pero no fue un sueño. Fue un viaje al abismo. Veía a Beatriz en cada rincón, escuchaba su risa debajo de mi cama. El hedor no se iba. Por más que me bañara, el olor a putrefacción emanaba de mis propios poros. Pasé una semana así. Mi salud se deterioraba a pasos agigantados. No podía comer. La comida sabía a tierra. Mis hijos no se me acercaban. Decían que mi presencia les daba frío. Elena, a pesar de todo nuestro pasado, no me abandonó. Buscó ayuda, pero los médicos no encontraban nada. Decían que era estrés, que era una infección rara. Yo sabía la verdad. Beatriz se estaba llevando mi vida pedazo a pedazo desde el otro lado. Finalmente, un viejo compañero del sitio de taxis, un hombre llamado Don Manuel, que conocía todas las leyendas de la carretera, me llevó a ver a una mujer en el barrio más antiguo de la ciudad. La llamaban la Mística. Su casa olía a copal y albahaca. Cuando entré, la mujer ni siquiera me miró a la cara. Estaba limpiando unas piedras negras con agua bendita. «Llegas tarde, Julián», dijo sin levantar la vista. «El ánima ya ha echado raíces en tu sombra». «Ayúdeme», le supliqué. «No puedo más». La Mística se acercó y me puso una mano en la frente,
Su tacto era cálido, lo cual me hizo llorar de alivio. Me explicó la verdad. Beatriz no era un demonio, sino un ánima de cobro. Era una mujer que, 30 años atrás, había sido asesinada en ese mismo kilómetro 31 por un taxista que le había prometido llevarla a su boda, pero que en lugar de eso la llevó al bosque, abusó de ella y la dejó morir en el frío. Ella buscaba venganza contra cualquier hombre que usara el taxi como herramienta de engaño. Ella se alimenta de tu mentira, Julián. Cuando negaste a tu esposa, le diste permiso para entrar. Ese anillo que guardaste en el cenicero fue el contrato que firmaste con la muerte. ¿Cómo me libro de ella?, pregunté. No te libras, dijo ella con dureza. Tienes que pagar la deuda. Debes volver al kilómetro 31 a la medianoche. Debes llevar un ramo de flores blancas, pero deben estar regadas con tus propias lágrimas de arrepentimiento. Y debes buscar su tumba. No está en un cementerio. Está donde sus huesos descansan. Tienes que rezar por ella, pero no por miedo, sino por justicia. Y tienes que confesar tu pecado ante el bosque. Regresé. El miedo era una presión constante en mi garganta, pero el deseo de vivir era más fuerte. Llegué al kilómetro 31. Esta vez no llevaba pasajeros. Solo yo, el ramo de flores y una pequeña pala. Bajé del taxi. El bosque estaba en silencio, un silencio que parecía estar escuchando. Empecé a caminar por el borde del barranco, guiado por una sensación extraña en mi pecho. Las marcas en mis hombros empezaron a arder como si me estuvieran aplicando carbón encendido. Después de caminar unos metros entre la maleza, encontré lo que buscaba. Debajo de un sauce llorón que parecía sollozar con el viento, había una pequeña elevación de tierra marcada con una cruz hecha de ramas atadas con un cordón podrido. Era la tumba de Beatriz. Me arrodillé. No fue difícil llorar. Lloré por mi arrogancia, por mi desprecio hacia Elena, por haber sido tan débil como para caer en los brazos de un espectro solo por un poco de novedad. Mis lágrimas cayeron sobre las flores blancas. Beatriz, dije en voz alta, mi voz temblando. Te pido perdón. No soy el hombre que te hizo daño, pero soy el hombre que te usó para alimentar su propio egoísmo. Te traigo paz para que dejes de buscar dolor. Empecé a rezar, no oraciones de memoria, sino palabras que salían de lo más profundo de mi ser. De repente, la temperatura bajó tanto que mi aliento se congeló en el aire. La figura de Beatriz apareció frente a mí. No era el monstruo, pero tampoco era la mujer hermosa. Era una sombra gris, con un vestido roto y los ojos llenos de una tristeza infinita. Me miró por lo que pareció una eternidad. Extendió su mano, una mano que ya no tenía garras, y tocó ligeramente la mancha de mi pecho. Sentí una descarga eléctrica que me lanzó hacia atrás. El dolor fue insoportable, como si me estuvieran arrancando el corazón con unas pinzas calientes. Grité hasta quedar afónico, y entonces todo se volvió negro. Epílogo. La paz de los justos. Desperté cuando el sol ya estaba alto. Estaba tirado junto a la tumba de Beatriz, pero las flores blancas que había llevado ahora eran de un rojo intenso, como si hubieran absorbido toda la sangre enferma de mi cuerpo. Me toqué los hombros. Las quemaduras habían desaparecido, dejando solo unas cicatrices blancas que parecen estrellas. La mancha en mi pecho se había ido. El olor a putrefacción había sido reemplazado por el aroma del bosque y la mañana. Regresé a mi taxi. Busqué en el cenicero y encontré mi anillo de matrimonio. Lo limpié con cuidado y me lo puse de nuevo. Al hacerlo, sentí que algo encajaba en mi interior. Volví a casa. Elena me esperaba en la puerta. Ya no tenía miedo. Me abrazó y lloramos juntos. No le conté los detalles de Beatriz, pero le juré que el Julián que se había ido aquella noche del kilómetro 31 había muerto, y que el hombre que estaba frente a ella haría todo lo posible
por ganar su perdón cada día del resto de su vida. Dejé de manejar de noche. Ahora trabajo de día, viendo los rostros de la gente bajo la luz del sol, donde las sombras no pueden ocultarse. Pero a veces, cuando paso cerca del kilómetro 31, siento un pequeño escalofrío. Sé que Beatriz descansa en paz, pero también sé que la carretera sigue ahí, esperando al próximo hombre que crea que puede engañar a su propia conciencia. Porque recuerda, amigo que escuchas esto, la noche es vieja y tiene mucha memoria. No juegues con la tentación, porque el precio que Beatriz cobra no se paga con dinero, se paga con el alma. Y no todos tienen la suerte de encontrar el camino de regreso.